profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, tú eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, tú eres aquel escogido por Dios. Tú eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, tú eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Bendito sea el Señor. Y aquellas mujeres se levantaron aún de madrugada, quizás tristes, pensando en encontrar el cuerpo de Jesús para prepararlo, para depositar en él aquellas hierbas aromáticas que habían traído. Pero se encontraron con la noticia más maravillosa que este mundo pueda encontrarse. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. ¿Y por qué Él ha resucitado? Estamos aquí. Maravilloso es cuando pensamos en esto. Aleluya. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es. Maravilloso
maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Como lluvia caerá, como ríos correrá en los montes y valles, su gracia fluirá y la gloria del Señor por doquier abundará, y el Espíritu de Dios vendrá, y el Espíritu de Dios vendrá. Aleluya. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Una vez más, te amo, Rey. Te amo, Rey, oh, te amo, Señor, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi voz, que sea un dulce sonar para ti. Yo sé que estás aquí, sí, Señor. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, sí, Padre, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.
siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Vamos a cantar otra vez. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Este es un momento para darle gracias al Señor. El año pasado no lo pudimos tener como hubiéramos querido. Solamente estuvimos como unas 8 personas aquí. Pero ahora podemos decir, en medio de este tiempo de tristeza, de encerramiento, de limitaciones, al verlos a cada uno de ustedes, puedo decir, Cristo está vivo, porque Dios ha sido bueno. A muchos de ustedes Dios los ha sacado adelante, los ha sanado. Estuvieron a punto de morir, pero ahora están acá. Y otros que ya partieron, pero ellos están mejor que nosotros. Ellos están viendo al Cristo que se levantó de la tumba. Por eso Pablo decía, estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado, nos has protegido. En medio de todo, Señor, tus misericordias han estado rodeándonos. No las podemos negar. No podemos negar que tú estás vivo, Jesús. Te agradecemos por todas tus bondades, mi Señor. En este instante, Señor, queremos honrarte, darte las gracias.
Gracias por tanta bondad, Señor. Gracias porque tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre preciosa para redimirnos. Te levantaste de la tumba para justificarnos y darnos esperanza de vida eterna. Gracias porque tú vienes pronto, Señor. Vienes pronto, Jesús. Gracias, Señor, un día de estos. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, Señor, porque como el relámpago que se muestra del oriente al occidente, así será tu gloriosa venida, Señor. Padre mío, y verán al deseado de las naciones. Tú vienes a reinar, Padre. Recibe gloria, Padre. Recibe honra, mi Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias. Bendito seas por ahora y por siempre, mi Señor. Padre mío, rendimos nuestra vida en gratitud, en adoración a ti. Padre eterno, todos aquellos que todavía no te conocen, los que no son salvos, los que no están listos para partir de esta tierra o que tú vengas, te pedimos por ellos, Señor, que los salves, cada uno de los miembros de la familia, Señor, que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. En esta hora, Señor, que así sea en la vida de cada familia aquí representada y todos los que no han podido venir también. Gracias, como también en todo este país y en todo el mundo. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos en el nombre del Señor. Ahora no nos podemos dar la mano. Tenemos una cantidad de testimonios a lo largo de estos meses, donde tenemos que desinfectar los micrófonos, porque vamos a dar espacio en esta hora a un testimonio de una pareja, un matrimonio, que pasó momentos muy críticos, pero el Cristo vivo estuvo con ellos. Me refiero al hermano Ricardo Martínez y su esposa. No sé dónde se encuentran. Aquí están, adelante. Ellos van a compartirnos estos momentos difíciles que muchos han pasado y están pasando otros. Pero sabemos que por la gracia de Dios podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este es el saludo con 1, 2. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio estar aquí con ustedes tan tempranito, con este frito sabroso, para dar gloria al Señor, porque Dios es bueno, hermanos. Dios ha sido bueno siempre y ha estado con nosotros toda la vida. Nosotros tenemos muchos años de ser cristianos. Ustedes me imagino que nos han visto ya mucho tiempo acá. Muchísimos años haciendo referencia al tiempo que Dios ha estado con nosotros y cómo nos ha ayudado a lo largo de toda nuestra vida. Pues estábamos con mi esposa meditando el día de ayer, cómo Dios ha sido maravilloso, nos ha sacado de tremendas dificultades y tenemos tantas cosas que contarles, pero obviamente por razones de tiempo vamos a limitarnos a comentar y a testificar de lo que Dios hizo por nosotros en esta temporada de pandemia, cuando hemos estado encerrados pues mucho tiempo y que muchos fuimos afectados por este encierro y por esta pandemia. Pero Dios ha sido bueno y ha estado con nosotros. Haciendo memoria, pues Dios ha sido maravilloso. Nosotros hemos recibido una cantidad de beneficios de Dios, sanidades. Hemos sido sacados de situaciones terribles de muerte y nos ha bendecido el Señor con muchas bendiciones materiales también
nos ha sacado de crisis de todo tipo, crisis financieras, crisis de salud a lo largo de la vida. Y hasta aquí Dios nos ha mantenido. Sin embargo, en este periodo, como todos sabemos, nunca habíamos vivido una pandemia como la que hemos vivido, con ese temor de la muerte encima, de no saber cómo tratarla, de no saber. El mundo pues estaba convulsionado con tanta situación, gente muriendo por todos lados. Y de repente caigo yo enfermo, con una situación que no sabíamos qué era. Los médicos, ustedes saben, dando consultas virtuales, uno queriendo asistir a un médico para que lo examinara y todo lo demás. Y resulta que para los que hemos sido hipertensos por mucho tiempo, esa enfermedad pues va degradando pues el corazón y todo lo demás. Y me llevó a una situación de una crisis de insuficiencia cardíaca, que hasta ahora puedo decir que es eso, pues no sabía yo en ese tiempo qué era. Y me trataron por COVID, me trataron por una cosa, por otra, y se me hinchaba el cuerpo, los pies, y bueno, un montón de cuestiones. Y estuvimos en una situación muy difícil, pérdida de peso tremenda, de repente acumulación de agua, de líquidos en todo el cuerpo, situaciones que ya se imaginan los que conocen esta enfermedad, cómo es que funciona. Para mí era nuevo, pues yo sabía que era hipertenso y estaba tomando mis medicamentos y tranquilo, pero en medio de esta crisis nos da esta situación y anduvimos para arriba y para abajo en los laboratorios viendo de qué se trataba y todos creyendo que era COVID y gracias a Dios no fue eso. Y Dios nos levantó a lo largo de unos 30 días. Pudimos salir adelante con la ayuda del Señor. Puedo decirles que Dios es fiel, hermanos. En los momentos más difíciles, Él está ahí con nosotros. Y lo más valioso que nosotros podemos tener es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque si no confiamos en Él y no tenemos fe, no tenemos nada. Hemos visto a lo largo de este periodo cómo el dinero es inútil para poder tratar esta enfermedad. Muchas personas con mucha capacidad económica han muerto, no están aquí con nosotros. Gente que con poder económico, realmente solo la misericordia de Dios, hermanos. Él es todo para nosotros. Y últimamente, pues en este periodo, también nuestro hijo fue infectado, fue contaminado del COVID. Y es un testimonio que viviendo y estando con nosotros, porque no lo sacamos, no lo aislamos hacia otro centro hospitalario ni nada de eso, pues había dificultades, no había quien tratara el COVID. Estuvo allí en nuestra casa, enclaustrado en un cuarto y atendido por nosotros. Y gracias a Dios también el Señor nos salvó de no ser contagiados. Mi esposa y yo, pues los tres nada más vivimos en nuestra casa. Y gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha salvado, hermano. Es que le damos gloria y honra al Señor por su fidelidad. Y porque aún a pesar de estas circunstancias, pues Él nos guardó. Dios es bueno, hermanos. Y también, pues mi esposa, hoy en enero recibió un impacto fuerte y unas noticias muy duras que le trastornaron todo su ser, toda su manera toda su vida. Y hubo un impacto muy fuerte y la iglesia estuvo apoyándonos en oración. Hubo que meterla en un hospital porque de repente ella recibió noticias de impacto fuerte, de fallecimiento de una hermana y simultáneamente otra mala noticia. Pero verdaderamente le digo algo que me puso muy nervioso porque de repente perdió el conocimiento, se quedó, que no sabía ni por qué estaba llorando. ¿Y qué pasa? Y empezó la crisis. Ya la crisis se transformó en una situación de ella, que había que tratarla a ella y llevarla a un hospital. Y el Señor también nos salvó de eso, pero yo quisiera que mi esposa fuera la que les explicara qué es lo que ella sintió, cómo lo vio y cómo el Señor nos auxilió también en esos momentos difíciles. Así que le voy a poner mi esposa un momento para que ella pueda testificar. Dios les bendiga, hermanos. Verdaderamente yo siempre digo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado.
A pesar de muchas situaciones que hemos pasado difícil, pero Él ha estado allí. Y nosotros con la confianza viendo para arriba, Señor, ayúdanos, auxílianos, socórrenos. Pero el Señor ha sido bueno y nos ha sacado adelante. Ese mismo día, fue el 6 de enero, yo recibí una noticia en la madrugada. Uno de mis hermanos le dieron dos derrame cerebral. Terrible, había que asistirlo, llevarlo al hospital. Bueno, ese fue un gran impacto para mi vida. Y ese mismo día, almorzando estaba yo también, cuando yo allá en Estados Unidos tengo 7 hermanas y casi a todas les dio COVID, a todos les dio COVID. Pero ese mismo día me hablan por teléfono, como a las 3 de la tarde, las 2 de la tarde, me dicen, mira, Clarita se murió. Tenía COVID, pero de una caída en el baño se murió. Dios mío, empiezo yo a gritar porque hemos sido bastante unidas con las hermanas. Empiezo a llorar, 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 gritar. Bueno, la cosa es que después, en ese ratito, después de llorar y llorar, a saber qué había pasado, pero después yo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué estoy llorando? ¿Y por qué me quedé en blanco? No sabía qué pasaba. Mi hija me habló, mamá, que te lleven al hospital. A saber, Richard dice que me va a llevar. Yo así toda terengona, ¿verdad? Richard dice que me va a llevar. Pero vos querés ir. No sé, él dice que me va a llevar. Yo no sé cuándo me subieron al carro, no sé nada. Hermanos, la misericordia de Dios, le digo a mi esposo, mira, si así es morirse, bien tranquilo, no siente uno angustia ni nada, le dije yo. Solo que hay que estar preparado, le digo, para saber a dónde va uno, le digo, porque si no, también no se puede. Así que, hermanos, gracias al Señor, me llevaron al hospital, me atendieron, me hicieron todos los exámenes, el TAC y todo lo que le hacen a uno, hermano, y no hubo ninguna secuela. Todavía esa noche que me llevaron yo no sabía, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Le dije a mi hija, ¿por qué estoy aquí, hija? Le dije, sí, mami, te pasó esto. Ah, de verdad, le dije yo. Pero así, no caía yo, quedé en blanco, pero la misericordia del Señor, hermanos, me levantó y aquí estoy bien, sanita y salva, cuerda el Señor. Y lo mejor, hermanos, mire, cuando uno tiene a Cristo, yo no sabía qué había pasado. Y mi hijo me decía, mamá, si ha pasado esto. ¿Y sabes quién soy? Sí, hijo, sos mi hijo. ¿Y él sabes quién es? Sí, es Ricardo, es mi esposo. Y entonces no, porque yo decía, yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de olvido. Padre, todo Alzheimer yo le echo fuera, pero yo oraba y yo no sabía, pero yo oraba y oraba. Así es que le digo, gracias Señor, porque en cualquier dificultad, de verdad que yo le alabo al Señor, porque yo acudo rápidamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso. Él nos saca de toda crisis y así nos sacó a nosotros, gracias a Dios, porque verdaderamente un año, crisis financiera grandes y que todavía estamos, pero esperando en que el Señor nos va a sacar. Y aquí estamos alabando, adorando a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le damos gracias porque verdaderamente, porque Él vive, nosotros también vivimos, hermano. Así es que gloria al Señor. Alabado sea el Señor y Dios me lo bendiga. Y sigamos confiando en nuestro Rey, hermano. Gracias, hermano. Dios es bueno, mis hermanos. Y creo que muchos de ustedes se han identificado con este testimonio, porque son situaciones que en la vida nosotros ni siquiera nos imaginamos que pudiéramos pasar. Pero como tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que damos gracias a Dios por la protección, la mano de gracia de mi Señor, la vida de mis hermanos Martínez, como en la vida de todos los que están aquí, los que no han podido venir. Pero qué hermoso ver este grupo acá, celebrando y dando gloria al Señor. Por ello, hermanos, debemos de estar siempre buscando su rostro en oración,
permitiendo que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayude en todo instante. Quisiera, hermanos, en esta hora que podamos meditar realmente dentro de este contexto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí dos grupos de personas, unos que honraron a Jesús y otros que lo deshonraron. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 5. Y muchas personas que deshonran a Jesús no se dan cuenta que están afectando su vida. Y no solamente temporalmente, sino si no se detienen en su deshonra a Cristo, están poniendo en alto nivel de riesgo su vida eterna. Pero aquellos que saben honrar al Señor, ellos tendrán realmente las sorpresas que quizás nunca se esperaron, es decir, la manifestación del poder y de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, y vemos aquí el caso de un hombre que supo honrar al Señor. Dice en Mateo capítulo 28, vamos a leer el versículo 5. La palabra de Dios aquí nos recuerda de algo tan hermoso. Perdón, dice la palabra de Dios, en el versículo 57 del capítulo 27, perdón. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la piedra. Y después de hacer rodar la gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Señor, ante ti estamos en esta hora pidiendo que tú nos puedas ministrar, Señor, que tu nombre sea honrado, glorificado. En todo lo que tú hagas en la vida de cada uno, Padre mío, pedimos que tu Espíritu Santo exalte a Cristo, porque para eso estamos aquí, para dar gloria y honra, Señor. Y no solamente en este momento, sino que en nuestra vida así sea. Señor, te pedimos que nos hables a nuestro corazón. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Todos conocemos una historia en el Antiguo Testamento sobre unos gemelos. Tenían a un mismo padre, a una misma madre, tenían una misma cultura, una misma educación. Y esos padres tenían una promesa enorme, grande. Nada menos que me estoy refiriendo a Isaac y a su esposa. Isaac, el hijo de la promesa. El padre famoso de él llamado Abraham, el padre de la nación hebrea. Sin embargo, vemos en esos gemelos que nacen, me estoy refiriendo a Esaú y Jacob. A pesar de tener un mismo ambiente, una misma cultura, una misma enseñanza, uno llegó a tener éxito y otro fracasó. La pregunta es ¿por qué? En la mente de Esaú había una total oposición a Dios. Había una resistencia, no quería honrar a Dios. Pero por el lado de Jacob, a pesar que Jacob tenía sus propias fragilidades como cualquier otro mortal sobre la faz de esta tierra, este hombre tenía en su corazón el deseo de honrar a Dios. Todos sabemos el desempeño o el desarrollo de la historia de estos dos jóvenes. En el caso de Jacob, vino a ser prácticamente el padre de la nación hebrea a través de sus 12 hijos que nacieron, las 12 tribus de Israel. Pero en el caso de Esaú, él levanta una nación llamada los edomitas, que más adelante esa nación llegó a ser una nación problemática. ¿Por qué razón? Porque se heredó de cultura a cultura, de generación en generación. Se empezó a generar una deshonra hacia Dios. Pero por parte de Jacob, el deseo de honrar a Dios a pesar de su fragilidad. Y eso es lo que vemos
en la historia también, aquí, de la resurrección del Señor. Vemos entonces en el caso de José Arimatea, vemos aquí un deseo de honrar a Jesús aun cuando no entendía las circunstancias. Dice la palabra que hemos leído que José de Arimatea era un discípulo. Ahora, ¿cómo los discípulos percibían la muerte del Señor Jesucristo? Por las palabras, por las actitudes que ellos muestran en el contexto de la resurrección del Señor y sobre todo en la muerte del Señor, ellos veían la muerte como una derrota. Vieron la muerte como algo que estaba truncando sus sueños, como también había confusión porque ellos habían visto el gran poder de Dios y las palabras del Señor Jesucristo que eran impactantes. El Señor se manifestaba con su gloria. Sin embargo, ¿cómo es posible que la muerte, a pesar que Jesús había resucitado a varias personas, ahora él había sido víctima de la muerte? Entonces había confusión en la vida de ellos. Y recuerde, José de Arimatea, aunque no era de los apóstoles, pero sí era del grupo de los discípulos. Eran personas que le habían seguido, eran personas que habían oído, habían sido enseñados. José de Arimatea entonces fue una persona enseñada. Vio el poder de Dios, escuchó las palabras de Cristo. Sin embargo, él no entendía exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Él estaba viendo realmente en ese escenario de la muerte del Señor Jesucristo, estaba viendo que todos sus sueños, todas sus aspiraciones, como todos los demás discípulos, estaban siendo cortados. Sin embargo, a pesar de no entender lo que estaba aconteciendo, él hizo algo maravilloso. Y vemos aquí las acciones de José de honrar al Señor. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Versículo 58. Este pues fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estando Pilato, dice, mandó que se le diese el cuerpo. ¿Por qué pidió el cuerpo? Porque él sabía que si ese cuerpo permanecía ahí en la cruz, iba a ser humillado. Las aves de rapiña iban a llegar por la noche, al amanecer. Eso iba a ser algo horrible, lo que iban a ver todas las demás personas. Entonces, él lo que hace es realmente querer honrar a Dios, querer honrar al Señor Jesucristo, siendo este hombre, como lo dice también en el Evangelio de Juan, que era miembro del concilio. Podemos decir que era uno de los diputados del Parlamento o de la Asamblea Legislativa de aquel entonces. Pero era un discípulo del Señor. ¿Y qué hizo él? Pidió el cuerpo, porque no quería que fuera deshonrado, aunque no quería que las aves de rapiña o que llegara alguien a humillar el cuerpo de Cristo. Por eso pidió el cuerpo. No solo eso, dice la Biblia que una sábana nueva, habla de una sábana nueva, pero habla también de un sepulcro nuevo que él había mandado hacer para su sepultura, pero lo puso a la orden del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy en día, en lugar de honrar a Cristo, lo que hacen es deshonrarle? José estaba honrando al Señor Jesús. Recuerde las palabras de la palabra que dice, yo honro a los que me honran. ¿Cuántas ideas, cuántas filosofías, cuántos argumentos, cuántas cosas han ido en contra del Señor Jesucristo para deshonrarlo? Pero mi pregunta para usted y para mí es esta. ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano? ¿Estoy tratando de honrar al Señor? ¿Estoy poniendo a Cristo en alto? ¿O lo estoy humillando? Esto me recuerda cuando era un niño, si no mal recuerdo, allá por el 3er grado, 4º grado. Escuché a uno de mis profesores de estudios sociales contarnos acerca del general Gerardo Barrios. Él fue invitado a Inglaterra para representar al país. Y estando él allí, la reina, cuando iba a pasar, se les había pedido a todas las delegaciones de todos los países que pusieran la bandera de su país para que la reina pasara sobre la bandera de cada una de esas naciones.
Cuando llega donde está el general Gerardo Barrios, él no quiso poner la bandera. La reina se detuvo y le preguntó, ¿por qué no pones tú la bandera? Y él dijo, nadie va a pisotear la bandera de mi patria. Y la reina lo mandó a condecorar por ese acto que estaba haciendo. Hermanos, el Señor Jesucristo ha sido por muchas personas a lo largo de la historia, a través de los argumentos de predicaciones falsas, a través de actitudes de persecución, de maldad, queriendo destruir la palabra de Dios, han tratado de humillar al Señor. Pero ¿cuántos estamos aquí para decirle, Señor, yo no voy a permitir más que nadie te deshonre? Voy a hacer todo lo posible para que tu nombre sea glorificado. Que nadie pisotee el nombre de Cristo. Voy a tratar de honrar al Señor. Y es en medio de una confusión. Probablemente algunos de los que estamos acá tienen alguna confusión. Sí, soy cristiano, pero ¿por qué me está pasando esto? Sí, hay situaciones difíciles que no entendemos. Y algunas veces queremos entender primero lo que me pasa para poder honrar al Señor. José de Arimatea no entendía, como los demás discípulos, por qué fue necesaria la muerte del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes y yo también quizá hemos llegado en algunos momentos de nuestra vida a no entender por qué nos pasan ciertas situaciones. ¿Significa eso que voy a dejar de honrar a Cristo? Algunos que están enfermos con enfermedades terminales, problemas, situaciones difíciles de resolver, y se preguntan, Señor, pero si tú estás vivo, Señor, si tú moriste por mí en la cruz del Calvario, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me restauras? ¿Por qué no haces estos cambios? Señor, ¿por qué no haces esto? A pesar de cualquier pregunta que nosotros tengamos, nunca debemos de comprometer el dejar de honrar a Cristo. Cristo tiene que ser honrado aunque entienda o no entienda mi circunstancia. Y eso debe de permanecer para siempre. Si viene persecución sobre la iglesia, nosotros tenemos que honrar a Cristo porque sabemos que Él es el Señor, no importando lo que pueda venir. De ahí que entonces Dios usará, como lo hizo en el caso de José. José nunca se puso a pensar que lo que él estaba haciendo, llevar a Cristo a la sepultura, era para preparar la resurrección. ¿Puede usted imaginarse esto? En la mayoría de los casos, cuando alguien era crucificado en los tiempos de la Roma de aquel entonces, dejaban los cuerpos por días y días en esa cruz. Las aves de rapiña llegaban y empezaban a arrancar pedazos de todo su cuerpo, hasta dejar solamente el esqueleto. Pero José no se dio cuenta que cuando él quiso honrar a Cristo, estaba preparando el momento de la resurrección. Y ahora entonces quiero decirles, hermanos, usted quizás no se va a dar cuenta en qué área Dios lo va a utilizar cuando ha decidido poder honrar al Señor, para que se cumpla las palabras que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros decidimos honrarle a Él, estaremos colaborando en el cumplimiento aún de las profecías bíblicas, como una de ellas, y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cuando decidimos servir a Cristo, honrar a Cristo, entonces Dios realmente está utilizando a esa iglesia para que se cumpla lo que Él ya había profetizado. De ahí que entonces la honra a Jesús, aun cuando no entendamos las circunstancias, debe de ser prioridad en nuestra vida. Así que lo que hacemos para Jesús, otros estarán observando para que sus vidas sean inspiradas por su amor. ¿Quién estaba observando lo que José de Arimatea estaba haciendo? Las Marías. Oiga lo que dice. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas estaban calladas, pero estaban observando lo que José estaba haciendo. Estaba honrando a Cristo. Eso es impactante, el testimonio de honrar a Cristo cuando no entiendo por qué me está pasando ciertas situaciones y sigo adelante a pesar de todo. Algunas personas, especialmente en la familia, ellos están observando a papá. Los hijos observan a papá y a mamá. Como también cualquier otra persona cercana.
aún dentro del mismo trabajo, cuando usted y yo hacemos esto, otros están siendo inspirados sin que nosotros nos propongamos que ellos sean impactados por ese testimonio. De ahí que entonces, por el otro lado, está el otro grupo de los que deshonran a Jesús. Y los que deshonran a Jesús vivirán presos del temor para siempre. Dice en el capítulo 27, versículo 62, dice aquí la escritura: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Este cuadro nos va a acompañar a lo largo de la vida. Mientras unos honran a Cristo, otros lo deshonran. Y aquí están los fariseos, aquí están los religiosos de aquel entonces. Y toda persona que tiene ese espíritu antagónico contra Jesús, podemos ver aquí estas características que nos ayudan a identificarnos a nosotros si estamos en ese grupo o otras personas que conocemos. En primer lugar, tienen conocimiento de la palabra, porque dice, cuando hablan ellos con Pilato: Señor, nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Oiga esto. Los religiosos de aquel entonces escucharon a Jesús decir que iba a resucitar. Sin embargo, aunque tuvieron conocimiento, no lo creyeron. Así también hay personas que tienen conocimiento de la palabra, pero no lo creen. Y esta es una característica de una persona que deshonra a Cristo. La segunda característica es que tienen temor, porque le dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor de que sus convicciones fueran desplomadas completamente. Y toda persona que deshonra a Cristo vive en temor. La Biblia dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. Saben que hay algo que no está bien en su vida. Su conciencia no los deja tranquilos. El Espíritu Santo no los deja tranquilos y saben que están en el error, pero no lo admiten por pura soberbia. Pero también están conscientes que la verdad tarde o temprano saldrá a luz. Versículo 64, en la tercera parte, dice: y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Oiga esto, ellos sabían que la crucifixión había sido un error. Lo sabían, lo confesaron, pero no solamente se quedaron ellos ahí, sino que les dicen: no vaya a ser, que vaya a ser peor el siguiente error que el primero. Hermanos, la gente no tanto está pecando por ignorancia, sino con conocimiento de causa. Pero a la vez no quieren que sus vidas falsas queden al descubierto. Por eso mandaron asegurar el sepulcro, porque ellos pensaron que su religiosidad, su falsedad, su deshonra a Cristo iba a ser expuesta públicamente. Y por eso ellos querían que Jesús no resucitase. Por eso mandaron a reforzar la guardia, reforzaron el sepulcro, lo sellaron el sepulcro. Sin embargo, este fue un intento totalmente humano por ignorancia acerca de la grandeza de Cristo. Porque Jesús no necesitaba que nadie le abriese el sepulcro removiendo la piedra. Porque cuando Cristo resucitó, cuando los ángeles llegan, removieron la piedra no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres vieran que ya no estaba ahí. ¿Qué significa eso? Que Jesús se levantó con un cuerpo glorificado que no está sujeto al tiempo, al espacio ni a la materia. Hermano, cuando una persona ha deshonrado a Cristo y sigue en su necedad,
Es una persona llena de pavor, llena de temor. Siempre anda tratando de cubrir sus espaldas y tiene temor que los demás se den cuenta que tiene una vida falsa. Pero una persona que sabe honrar a Cristo es una persona que vive en libertad y gozo y en paz y en victoria. Por eso, hermano, vemos a otro grupo, en este caso, no solo José de Arimatea, pero vemos a las mujeres, a las Marías que llegaron ahí al sepulcro. Porque ya en el capítulo 28, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de ese momento cuando ellas llegaron al sepulcro. Y nos dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo llegando y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las experiencias de una persona que sabe honrar a Cristo en su vida, en primer lugar, siente dolor cuando Jesucristo, nuestro Señor, su nombre ha sido blasfemado. Cuando ha sido tratado de ocultar su verdad a través de argumentos, hay dolor. Por eso se acercaron a estas mujeres. Estas mujeres tenían dolor. El dolor parece que no dejaba de dejar de ser en ellas. ¿Por qué fueron al sepulcro muy de mañana? Porque había dolor en ellas. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Lo que vemos a través de este sentimiento de dolor, vemos el amor que ellas le tenían al Señor. Una persona que sabe honrar a Cristo, le duele lo que le hacen a Cristo hoy en día. Pero también perseveran. Por eso dice aquí la Escritura, que llegaron al sepulcro. A pesar que ellas mismas también como los discípulos no entendían lo que había acontecido, pero eran perseverantes. No entiendo lo que está pasando, pero yo voy a seguir adelante. Y esa es la clave. Aunque yo no entienda, Señor, no me importa, yo te sigo a ti, Señor. Y esta mujer estaba en el sepulcro porque ellas querían ser de fiel. Otra experiencia que ellas vivieron maravillosamente fue que en el momento cuando un ángel descendió del cielo, remueve la piedra, como dije, no para que Jesús saliera, porque él ya había salido. Por eso el ángel le dice, venid, ved dónde fue puesto. O sea que ya no estaba allí. Jesús ya había salido del sepulcro antes que la piedra fuese removida. Por eso entonces dice aquí la palabra de Dios que en el momento que ellas se dan cuenta que no estaba, ocurre algo. Y vemos en el versículo 2, y dice hubo un gran terremoto. Cuando Dios quiere, hermano, mostrarnos su gloria, va a mostrarnos a través de su poder, que hay un terremoto en lo más profundo de nuestro corazón, para que quite toda piedra de incredulidad, cualquier cosa que nos esté estorbando. Y que sea esto, hermano, en esta oportunidad, de esta mañana, que el Señor pueda remover cualquier obstáculo, para que podamos nosotros tener realmente una revelación de la grandeza de Jesús. Y eso es lo que pasó con estas mujeres. Por eso que dice aquí la Escritura, en el versículo 8, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Vemos aquí entonces la revelación de que Jesús es Dios. Por eso dice aquí que le abrazaron y le adoraron. ¿Por qué? Porque no era un espíritu el que había resucitado, sino que era el Cristo, el Señor. Por eso le abrazaron. Pero no solamente le abrazaron, sino que le adoraron. Y ellos sabían, como judíos, que el único a quien se tiene que adorar es a Dios. ¿Qué es lo que la gente decía acerca de Cristo?
que era un profeta, que era Jeremías, que era cualquier otro hombre del Antiguo Testamento, pero que era Elías. No, Jesús es Dios hecho carne. Y por eso se levantó entre los muertos. Jesús lo dijo antes de morir. Tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Esa revelación de la grandeza de Cristo quitó la venda que había en los ojos no solamente de estas mujeres, no solamente de José de Arimatea, sino de los demás discípulos. Comenzaron a conocer la grandeza de Cristo. Es que el que sabe honrar a Cristo, Cristo se revelará con toda su grandeza, sabiendo quién es Él. Y si usted y yo estamos seguros de quién es Cristo, podemos prevalecer ante toda dificultad. Ahora estas mujeres estaban palpando a Cristo, y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca, palpar al Señor. Ese Cristo crucificado pero resucitado, que yo lo pueda realmente vivir día a día. Esa experiencia con el Señor, eso es lo que nos va a marcar para siempre. Que yo pueda sentir la gloria y la presencia de Dios en mi vida cada instante. Eso es lo que nos va a animar, eso es lo que nos va a sacar adelante. Aun cuando no haya nada que comer, cuando estemos enfermos ahí en el lecho de enfermedad, cuando estemos pasando por alguna crisis o alguna prueba, ese Cristo resucitado será tan vívido para usted y para mí, que no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es real. Y cuando alguien llega a experimentar esa realidad de la grandeza de Cristo, entonces va a comprender el propósito de su vida. Versículo 9 dice, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entendieron ellas con la adoración que Jesús era el alfa y la omega para sus vidas, que Jesús era el propósito y el fin de su vida. Cuando llegamos a entender a Cristo, entonces podemos decir, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos llegar a decir, Él cumplirá su propósito en mí. Algunos se encuentran desorientados porque no saben por qué existen. No entienden cuál es la tarea la cual tienen que hacer mientras están en esta tierra. Algunos se sienten confundidos acerca de qué es lo que tienen que hacer. Pero cuando conocemos al Señor Jesús, entendemos que nuestra vida, que es efímera, es pasajera, debe de ser para honrar al Señor. Por eso le adoraron. Ellas entendieron, ahora mi vida es para el Señor. Piensen, aunque no tenemos este relato bíblico, pero el impacto del Cristo resucitado cambió la perspectiva de su orientación en la vida de estas mujeres, en la vida de los discípulos. Por eso que los discípulos, los 11, recuerde, Judas no quiso entrar en esa línea de honrar a Cristo, sino deshonrarlo, por eso fracasó. Pero ahora los que entraron en la línea de honrar a Jesús, ellos encontraron el propósito de su vida. ¿Cuántas personas tienen crisis existencial? No saben qué están haciendo en esta tierra, no saben para dónde va, tienen temor a la muerte. Pero cuando alguien ha tenido un encuentro con el Cristo vivo, entonces sabe para qué existe, cuál es el propósito. Amados hermanos, amada iglesia, usted y yo estamos aquí en esta tierra para poder honrar al Señor, para poder glorificarle. Mi vida, lo que hacemos, ya sea en la parte de los negocios, en los estudios, en el noviazgo, en el matrimonio, en el ministerio, todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar y glorificar al Señor, para que su nombre sea santificado. Eso nos va a ayudar a encontrar el norte, el rumbo de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Decidir el tomar la cruz de Cristo significa, Señor, sé cuál es mi propósito, sé cuál es el fin de mi vida y yo no voy a claudicar, no voy a mirar hacia atrás. Ahora entiendo por qué existo ahora. No estamos aquí en esta tierra para hacer dinero, aunque el dinero es bueno. No estamos aquí para que nuestro cuerpo se mantenga para siempre, lo cual no es cierto. Hermano, cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos de entender que es para adorar al Señor, es honrarle, es dignificar al Señor, para que nuestra vida, nuestras energías, nuestra fuerza, nuestra salud
se ocupe para las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. La pregunta es, ¿tengo yo un encuentro con ese Cristo resucitado? ¿Conozco a Jesús como lo que Él es? Jesús es Dios. Por eso le adoraron estas mujeres. Y también fueron comisionadas. El que llega a conocer a Cristo será comisionado. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hoy más que nunca necesitamos llevar las buenas nuevas, pero solamente va a ser por aquellos que tengan un encuentro vivo con el Señor. Probablemente estemos en aquella etapa de los discípulos. Hay confusión. Sí, sé que Cristo es el Señor que murió por mí, pero todavía no entendemos la grandeza de Cristo. Y esas dudas que llegan al corazón no nos permiten desarrollarnos ministerialmente. No nos permite poder obedecer esta comisión. Id a mis hermanos, contarles lo que ha sucedido. Pero estas mujeres estaban tan seguras y por eso fueron a comunicar la palabra. José de Arimatea honró a Jesús a pesar de no entender las circunstancias. María, con su perseverancia y su amor, honraron a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó con ella? Experimentaron la gloria del Señor. Los que deshonran a Jesús terminarán en la vergüenza y condenación eterna. Pero los que honran a Cristo son las personas que van a permanecer. La pregunta es, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿La vida o el éxito? Por eso que en esta hora he hablado bajo el tema, el éxito o fracaso está determinado si honras o no a Jesús. Si no honro a Cristo, yo ya me estoy predeterminando al fracaso. Pero si decido honrar a Cristo, las cosas serán diferentes. ¿Dónde terminaron los religiosos? Todos aquellos que confabularon en contra de Jesús. ¿Dónde está ahora José de Arimatea? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los discípulos que honraron a Cristo? Están con Él. Por ello, hermanos, debemos de entender una cosa. El éxito no se mide con la cantidad de dinero, el poder que alguien puede llegar a tener, la fama, con la popularidad. El éxito no se mide de esa forma. El verdadero éxito es honrar a Cristo en esta tierra, levantar su nombre en alto, que los propósitos por los cuales Él vino y murió y resucitó se den a conocer en toda la tierra. Y si alguien vive para la exaltación de Cristo, Cristo los va a levantar. Pero hay de aquellos que deshonran a Cristo, quieren ocultar la grandeza de Cristo, van a tratar de ocultar el sol con un dedo, pero no lo podrán hacer, porque un día de estos Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos seremos resucitados, seremos transformados en gloria. Cristo viene pronto. Como el relámpago que se muestra de un lado al otro, del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, nadie va a poder detener la venida de Cristo. Así como nadie pudo detener que Cristo resucitase entre los muertos, así nadie va a detener que Cristo venga por segunda vez. Por ello debemos de honrarle al Señor y decirle: Señor, te consagro mi vida, mis talentos, el conocimiento, mi tiempo, mis energías, la poca salud que tengamos. Señor, yo quiero honrarte. Aunque no entienda por qué estoy en una quiebra financiera, no entiendo por qué estoy enfermo, no entiendo por qué todavía no estoy viendo algunas cosas que yo quisiera, pero eso no me importa. Lo que importa es, voy a honrar a Cristo, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Eso es lo que hizo José de Arimatea. Las mujeres honraron a Cristo a través del dolor que nace de un corazón lleno de amor.
Y ellas experimentaron al Cristo glorificado. Vieron por primera vez lo que es el cuerpo glorificado, que pudo traspasar esa peña, pero que también se le pudo abrazar. Ellas adoraron a Jesús, se rindieron, se sometieron a los propósitos de Dios. Dios las usó maravillosamente, usó a los discípulos. Por eso usted y yo estamos aquí, porque ellos decidieron honrar a Dios. ¿Cuántas veces nuestros propósitos son vanos? Quiero tener una vida placentera, honrarme a mí mismo, que yo tenga fama, poder, gloria, que me digan que soy una persona honorable, de éxito. Eso, perdóneme, es una basura. Pero cuando alguien vive para honrar a Jesús, para honrar a Dios, es decir, para sacar a luz la verdad, y vive con ese objetivo, su inteligencia lo lleva a ese punto, su salud, sus esfuerzos, su economía, todo su familia, todo su matrimonio. Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero hacerlo para ti, Señor. No entiendo otros detalles. ¿Sabe qué va a pasar? Dios lo va a comisionar. Usted no sabe el impacto que usted va a generar cuando decida honrar al Señor. Los discípulos que decidieron honrar al Señor fueron de gran impacto. Miles y miles vinieron a los pies de Cristo. Muchos enfermos fueron sanados. Los demonios salían de las personas. El ministerio del Señor Jesucristo se prolongó a través de la vida de la iglesia, de los que decidieron honrarle. Usted no se da cuenta hasta qué punto Dios lo puede utilizar, pero todo va a depender si decido honrar a Dios, es decir, vivir para Él o vivo para mí mismo. El que vive para sí mismo fracasará, pero el que viva para Cristo triunfará. Porque si el grano de trigo no muere, queda solo. Es decir, si yo quiero vivir para honrarme a mí mismo, fracasaré. Pero si decido vivir para honrar a Dios, entonces floreceremos. Y quiero hacer un llamado en esta hora. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, yo no quiero ser de ese grupo que buscaban su propia gloria? No es de ese grupo que querían que nadie se diera cuenta que eran religiosos falsos. Ellos no querían que se dieran cuenta que ellos habían tramado la muerte del Señor Jesucristo. Ellos no querían que se dieran cuenta que eran fracasados. Por eso trataron de ocultar una y de otra forma la verdad, pero no lo pudieron hacer. Pero si somos de aquellos que decidimos, Señor, quiero honrarte, el Señor se va a encargar, oiga esto, de los detalles. No tenga miedo, por favor. Iglesia del Señor, hermana, hermano, no tenga miedo de decirle, Señor, yo no sé en qué me vas a utilizar, pero yo aquí te entrego mi vida para honrarte. Ya no quiero vivir para hacer dinero. Si me lo das, amén. Pero yo no voy a vivir para eso. Voy a vivir para honrarte a ti, Señor. Para llevar las buenas nuevas. Para predicar el evangelio. Enseñar a los que necesitan ser enseñados sobre la salvación y la vida eterna. Hermanos, en este año que hemos recién pasado de una pandemia y la cual todavía seguimos, 6 meses la iglesia estuvo cerrada. Pero si Dios nos ha traído hasta aquí, es para que honremos su nombre. ¿No creen que si somos sobrevivientes del COVID, podemos decir
Señor, ¿para qué quiero vivir? ¿Para seguir comiendo? ¿Para seguir usando otras corbatas? ¿Para tener otro vehículo? No. Señor, lo que me resta, lo quiero vivir para tu gloria. Quiero servirte. No se preocupe, no tenga miedo, que el Señor se va a encargar en qué área usted le va a servir. ¿Cuántos están dispuestos a decir, yo quiero honrar a Jesús? Le quiero servir lo que me resta de mi vida. Yo, si soy sobreviviente, ahora mi vida se la entrego al Señor. Mi carrera, mi profesión, como tú quieras, Señor, úsame para tu gloria. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, estoy dispuesto a consagrar mi vida para honrar a Jesús? Si usted está dispuesto, póngase en pie ahí donde está. Y a todos aquellos que están en casa o en otro lugar, que nos están acompañando en este servicio de resurrección, tome su decisión ahí. Todo este grupo que estamos aquí reunidos en este lugar tan bello, estamos dispuestos a honrar al Señor. Ahora únase con nosotros. ¿Por qué no consagramos nuestra vida al Señor en oración? Señor, venimos delante de ti, Padre, en esta hora. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón, porque te hemos deshonrado al vivir para nosotros mismos, el vivir para nuestra naturaleza carnal, vivir para nuestros propósitos egoístas. Mi Señor, en este día te doy las gracias porque me das el gozo de poder ver a mis hermanos, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor. Ahora, Padre mío, consagramos nuestra vida para honrarte. Aunque no entienda muchas cosas, mi entendimiento que no sea un obstáculo, mi lógica que no sea un obstáculo para impedirme para que te honre, Señor. Pero en este día sea tu nombre glorificado. Gracias por José de Arimatea, que aquella enseñanza, el impacto sobre su vida del Evangelio, lo hizo honrarte, mi Señor. Ahora, en medio de las penumbras, de la batalla, de las luchas, decidimos honrarte, Señor. Las mujeres en medio del dolor, y no entendían el dolor, pero ahora ellas decidieron honrarte, Señor. Al estar ahí, era porque querían, Señor, mostrar que tú eres especial para ellas. Señor, en la penumbra, en el desconcierto o en el dolor, queremos, Señor, honrarte. Toma nuestra vida, por favor. Recibe nuestra vida, Señor, como una ofrenda para tu gloria y tu honra. Señor, queremos honrarte, Padre. Aquí está nuestro tiempo, las energías, lo que tú nos has dado, lo consagramos todo para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Adoremos al Señor con todo su ser. Derrame su alma delante del Señor. Bendiga su santo nombre. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Aquí nos rendimos, Señor. Padre mío, te pedimos en esta hora por todos aquellos hermanos y hermanas que se han quedado en el camino. Han sido, mi Dios, víctimas del pecado. Ahora se han quedado, Señor, postrados en su carrera. Mas te pedimos que tengas misericordia, Señor. Levántalos. Pedimos a los hijos e hijas pródigas que vengan a ti, Señor. Niños, jóvenes, adultos. Señor, permítenos que podamos cada uno de nosotros colaborar para que todos ellos retornen a tus caminos, Señor. Padre mío, te damos las gracias, Señor. Te pedimos por nuestro país, El Salvador. Bendícelo de una manera especial, Señor. Que la presencia tuya, mi Dios, se derrame en todo lugar. Y muchos vengan al conocimiento por la predicación de mis hermanos, la enseñanza de tu palabra a través de ellos. Bendícelo, Señor, ahora y siempre. Padre, yo en tu nombre encomiendo a tu iglesia, Padre, a todos los que estamos aquí y a aquellos, Señor, que se nos unen por las redes, Señor, la televisión. En el nombre de Jesús, consagramos sus vidas al santo ministerio de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Y que ninguno, Señor, retroceda, sino que todos avancemos. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. ¿No les parece que ha sido una mañana maravillosa? Un tiempo hermoso que hemos tenido. Gracias al Señor que nos ha permitido el podernos reunir en este servicio especial de resurrección. Así que un abrazo a cada uno, pero el culto comenzamos a las 7:30 y así los demás servicios. Si usted quiere ir a desayunar, vaya y regresa. ¿Ok? Ahí me trae unas empanadas. No, son bromas. Ok, Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno.